A ver, ¿cómo decide una empresa si es el momento ideal para, no sé, invertir millones en su crecimiento? No es por intuición, para nada. La clave está en entender esas grandes fuerzas económicas que nos rodean a todos. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en cómo la macroeconomía, créanlo o no, tiene las respuestas que buscan las empresas. Imagínense la escena, un negocio que va viento en popa, con un producto estrella, se encuentra frente a la decisión quizás más importante de su historia. ¿Es ahora el momento de arriesgarlo todo para llegar a nuevos mercados? ¿O mejor ser prudentes y esperar a ver qué pasa? Esa es la cuestión que vamos a analizar hoy. Y bueno, para que esto no quede solo en la teoría, vamos a ponerle cara a la situación. Conozcamos a nuestros protagonistas de hoy, Rodríguez y García SRL. Es una empresa argentina fundada por allá en 1998 que se dedica a fabricar máquinas embotelladoras. Y ojo, que tienen un producto que es un éxito y un sueño enorme, empezar a exportar. Entonces, este es el panorama. Son muy buenos en lo que hacen, su máquina es de primer nivel y claro, ven una oportunidad de oro en el mercado global. Pero siempre hay un pero, ¿no? Y en este caso es uno grande. La economía de su país es bastante incierta. Así que, para tomar la decisión de invertir o no, primero tienen que ponerse el sombrero de detectives económicos y entender de verdad cómo está la salud de la economía argentina. Bueno, entonces, ¿por dónde se empieza un chequeo económico? Piénsenlo como si fuéramos médicos tomándole el pulso a un paciente. En economía, ese pulso, ese primer signo vital que nos dice cómo están las cosas, es el Producto Interno Bruto, o, como todos lo conocemos, el famoso PIB. Ok, ¿y qué es exactamente el PIB? A ver, en palabras sencillas, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de un país en un periodo de tiempo. Pero acá viene lo interesante. El PIB mide dos cosas al mismo tiempo: el ingreso total de la economía y el gasto total. Un momento. ¿Cómo es posible que mida las dos cosas a la vez? Este diagrama lo explica de una forma súper clara. Hay que imaginar la economía como un gran circuito cerrado. Cuando alguien gasta dinero en algo, no sé, un café, ese gasto se convierte inmediatamente en el ingreso del dueño de la cafetería. O sea, cada peso que se gasta es un peso de ingreso para alguien más. Por eso, si miramos la economía en su conjunto, el ingreso y el gasto tienen que ser sí o sí iguales. Volvamos entonces con Rodríguez y García. Se ponen a ver los datos duros y se encuentran con esto. El PIB de Argentina viene cayendo desde 2017. Uf, pero un momento. También ven que se proyecta una recuperación para 2021, o sea, hay una luz al final del túnel. Este dato es importantísimo, claro, pero la historia no termina acá. La verdadera pregunta es, ¿qué significan estos números en la práctica? Y aquí es donde la trama se complica y se pone más interesante. Porque, a ver, uno ve un número que sube y piensa, genial, buenas noticias, ¿no? Pero en economía, cuidado, no siempre es tan fácil. Hay que saber distinguir si la economía de verdad está produciendo más o si simplemente todo se volvió más caro. Pensemos en esto un segundo. Si el valor total de lo que produce un país aumenta, ¿a qué se debe? ¿Es porque de verdad se fabricaron más cosas y se dieron más servicios? ¿O es solo porque los precios se fueron por las nubes con la inflación? Entender esa diferencia es de verdad fundamental. Y para responder esa pregunta tenemos dos conceptos clave. Por un lado, el PIB nominal, que usa los precios del momento. Este puede ser engañoso, porque si hay mucha inflación, el número va a subir aunque no se produzca más. Y por otro lado está el PIB real, que es el que de verdad nos interesa. Este se calcula usando precios de un año fijo, un año base. Así, le saca el efecto de la inflación y nos muestra la posta, si la producción aumentó o no. Miren este ejemplo, que es clarísimo. En 2019, el PIB nominal subió a 12.000. Uno diría que son buenas noticias, pero si miramos el PIB real, o sea, calculándolo con los precios de 2018, nos damos cuenta de que la producción en realidad bajó a 11.000. ¿Qué pasó? La inflación estaba maquillando los números, ocultando que la economía se estaba achicando. Por eso, la moraleja es, siempre, pero siempre, hay que mirar el crecimiento real. Bueno, hasta acá, Rodríguez y García ya tienen una idea mucho más clara de la salud de la economía. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué o quién está detrás de estas tendencias? Para averiguarlo, necesitan investigar qué está haciendo el gobierno para manejar la economía, o sea, cuáles son sus dos grandes palancas de poder. Y esas dos palancas son la política monetaria y la política fiscal. La monetaria la maneja el Banco Central. Piénsenla como el acelerador de la economía. Controla cuánto dinero hay y a qué costo, o sea, las tasas de interés. Y la política fiscal es básicamente la billetera del gobierno, sus decisiones sobre en qué gasta la plata y cuántos impuestos nos cobra a todos.
Y resulta que nuestros empresarios descubren que el gobierno está justo en medio de una política monetaria expansiva. ¿Y eso qué significa? Que el objetivo es claro: pisar el acelerador, estimular el crecimiento. ¿Cómo lo hacen? El Banco Central aumenta la cantidad de dinero que circula, y eso tiene un resultado directo y muy importante: las tasas de interés bajan. Este gráfico lo muestra perfecto. Piensen que la tasa de interés es como el precio del dinero. Entonces, si el Banco Central inunda el mercado con más dinero, o sea, mueve la oferta de M a M', ¿qué pasa con el precio? Baja. Simple. Es la ley de oferta y demanda aplicada al dinero. Y acá es donde atamos todos los cabos. Para una empresa como Rodríguez y García, que las tasas de interés bajen es una noticia espectacular. ¿Por qué? Porque significa que pedir un préstamo para invertir, para comprar máquinas nuevas, para construir, todo eso es mucho más barato. En el fondo, es como si el gobierno les estuviera dando una señal de luz verde. Pero esperen, que eso no es todo. No solo están usando la política monetaria. El gobierno también está aplicando una política fiscal expansiva. ¿Cómo? Con un plan para gastar $20,000 millones en obras públicas. Eso es una inyección de dinero directo a la vena de la economía, lo que aumenta la demanda de todo. Ahora, este tipo de gasto público tiene dos efectos que compiten entre sí. Por un lado, está el efecto multiplicador. Piénsenlo así: cada peso que gasta el gobierno, la empresa que lo recibe lo usa para pagar sueldos, ese trabajador lo gasta en el supermercado y así sigue. El impacto se multiplica. Pero por otro lado está el efecto desplazamiento. Si el gobierno pide mucho dinero prestado para gastar, puede hacer que suban las tasas de interés para todos los demás, y eso podría desincentivar la inversión privada. Es un equilibrio súper delicado. Este gráfico nos muestra ese efecto multiplicador en acción. Miren, el gasto inicial del gobierno de $20,000 millones le da un primer empujón a la demanda, de DA1 a DA2, pero la magia viene después. A medida que esa plata empieza a circular por toda la economía, el efecto se amplifica y la demanda puede terminar creciendo mucho más hasta DA3. El resultado final es mucho más grande que el gasto inicial. Bueno, hemos hecho todo el trabajo de detective económico junto a nuestros protagonistas. Ahora llega el momento de la verdad: juntar todas las piezas del rompecabezas y finalmente pasar del análisis a la acción. Y este fue el camino que siguieron. Paso 1. Le tomaron la temperatura a la economía con los datos del PIB. Paso 2. Aprendieron a no dejarse engañar por los números, diferenciando el crecimiento nominal del real. Paso 3. Identificaron que el gobierno estaba pisando el acelerador con sus políticas. Y paso 4, el más importante, entendieron que la mezcla de crédito más barato y más gasto público creaba el escenario perfecto, un viento a favor para crecer. La decisión al final era clara: era momento de invertir y expandirse. Y la historia de Rodríguez y García nos deja una lección fundamental. Todos estos términos, PIB, inflación, política fiscal, monetaria, no son solo conceptos abstractos para un examen, no para nada. Son las fuerzas reales, las que de verdad moldean nuestra economía, las que definen si un negocio tiene éxito, si se crea empleo o si un país entero sale adelante. Entonces queda clarísimo el tremendo poder que tienen estas herramientas para influir en el rumbo de una economía. Pero esto nos deja con una pregunta final, quizá la más difícil de todas y la que genera más debates. Si estas palancas son tan potentes, ¿cuál es la dosis justa de intervención? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Encontrar ese equilibrio perfecto, esa sí que es la pregunta del $1.000.000.000.